Ha sido profesor titular, investigador y catedrático en distintas universidades colombianas. También ha sido invitado ocasionalmente a impartir seminarios de maestría y de doctorado en Colombia y en España. Cuenta con distintas publicaciones sobre historia de la gráfica colombiana en revistas indexadas, libros de investigación y capítulos de libro. Actualmente es reconocido como investigador senior por MinCiencias, antes Colciencias, y es par académico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En 2017 fundó el grupo Poetopía Science Corp, entidad dedicada a la investigación de artes y humanidades, la cual a su vez avala el grupo de investigación con el mismo nombre que hoy por hoy es reconocido por MinCiencias como grupo de investigación en categoría 1. Le damos una especial bienvenida al profesor Jairo. Muchas gracias, maestro Jairo. Adelante. Profesor Javier, muchas gracias a usted. Y pues bueno, vamos a comenzar antes de compartir pantalla. Replicar un saludo breve y un agradecimiento al programa de diseño gráfico de la Universidad Los Libertadores, quienes han extendido esta honrosa invitación para el día de hoy a este servidor. Y por supuesto, pues al grupo de investigación Imago Festival y al semillero de investigación Trampantojo. Bueno, expresados mis agradecimientos, mis cariños, asimismo vamos a compartir el día de hoy con ustedes un aporte al aspecto teórico de la imagen, lo cual pues podría venir bastante bien a lo que se está intentando construir desde 2015 en Colombia, cuando ya la antigua Colciencias nos comienza a reconocer a los que estamos en arquitectura, artes y diseño, la tipificación de investigación-creación. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y, por supuesto, pues espero les guste el contenido que hoy se va a emitir desde aquí. Les cuento, estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Barranquilla, así que por eso, pues, por términos de clima, estoy debidamente arreglado hoy. Bueno. Inicialmente, bueno, ahora sí me voy a pantalla completa. Y ya en estos momentos quedo en manos de los profesores del programa de diseño gráfico para que me avisen cualquier novedad, ya que yo estoy viendo mi pantalla completa y comenzamos. Lo que venimos trabajando en nuestra institución, que es la Poetopean Science Corp, es un trabajo sobre investigación para poner piso teórico a esto de la imagen, pero a esto de la imagen desde la arista de la relación plástico-sensorial que nos exige la triada de investigación-creación. Lo plástico-sensorial, bueno, nosotros estuvimos revisando y armando una especie de estado del arte que entre otras cosas les comento y de aquí sacamos la charla de hoy. Esto que están viendo en pantalla ha sido publicado exactamente la semana anterior. Lo publicó la maestría en diseño de la Universidad de Nariño y es un compilado de lo que en Colombia, para el trabajo que ellos vienen adelantando, de lo que se hace sobre investigación, creación en territorio colombiano. Y por supuesto, nuestro capítulo fue incluido en los aportes teóricos. Precisamente, como la investigación de alto impacto persigue es que nosotros creemos nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces, este nuevo conocimiento que hemos propuesto desde el grupo de investigación con la coinvestigadora, que es la arquitecta Claudia Delgado, nosotros venimos haciéndonos la pregunta de, bueno, mire, la imagen normalmente siempre ha sido supeditada a un papel menor. Por ejemplo, en todos los textos de metodología de investigación que hemos consultado, y podemos citar un buen número, en todos los textos siempre los investigadores de ciencias sociales aconsejan el uso de la imagen para que la diagramación quede bonita o para embellecer unos datos. Entonces, nosotros, especialmente desde el diseño gráfico, comenzamos a plantearnos este interrogante, bueno, ¿y si la imagen es algo más? Se nos cruzó en el camino el estudio de la historia colombiana y realizando una investigación historiográfica, planteamos un puente teórico que trata de unir las dos orillas, lo historiográfico y las artes. Ahora, en toda la mitad, llevamos pues unos buenos años defendiendo esta idea de proponer la imagen como fuente primaria, es decir, algo que va más allá de un mero adorno editorial. En el inicio de este puente teórico
¿qué nos planteamos nosotros? Bueno, hay un punto de vista newtoniano, por así decirlo, en el cual la imagen es una onda lumínica que viaja, que se refracta y que nuestros órganos especializados a través de la visión decantan, llevan a la parte posterior del cerebro humano, la devuelven a un grupo de neuronas especializadas en convertir estas imágenes en una información que nosotros podamos archivar aquí en el banco de memoria. Y eso va creando grupos neuronales. También adicionalmente, nosotros venimos planteando la propuesta, y obviamente no somos los primeros. Como la imagen es una onda, ¿cierto? Las ondas irradian, en este caso lumínica, la imagen va a irradiar en su calidad de onda, va a irradiar las células, las neuronas y va a irradiar incluso podría irradiar hasta los bioquímicos que secretan las glándulas encargadas de producir los receptores y los transmisores, que a su vez pues, van a retener o transmitir cuestiones como la diatonina o como la dopamina. O sea, tanto puede ser el impulso de una onda que al traducirse en imagen puede eh, favorecer, por así decirlo también, la producción de este tipo de reacciones celulares, particularmente la sinapsis neuronal. A esto también lo vamos a estudiar nosotros, o se plantea estudiar. Encontramos que desde la historiografía hay una serie de escuelas que han planteado estudios de la imagen para mirar cómo funciona el mundo perceptual de la interpretación de esa onda lumínica. Esa onda lumínica, por supuesto, en cualquier escuela de diseño gráfico todos lo sabemos, o en artes, o en bellas artes, en arquitectura. Todos tenemos en común que esta onda lumínica nos trae una información de color, de líneas, de formas, de texturas, de dimensiones, que obviamente pueden ser bidimensionales o tridimensionales. Cualquiera puede ser el caso. Ahora, estas dimensiones, al ser decantadas por el grupo especializado de neuronas en nuestro cerebro, va a dar la representación mental creada que normalmente es imaginada y es recreada, por tanto puede llegar a ser hasta impuesta, es decir, una imagen se puede manipular, así como lo oye, se puede manipular y transformarse en una imagen implantada. Vamos a mirar algunos ejemplos después de explicar este piso teórico que hemos propuesto desde la historiografía. Bueno, ahora, esa imagen decantada y hasta impuesta va a funcionar siempre y cuando se convierta en una serie de patrones, de símbolos y significantes repetibles e interpretables para un colectivo de una población específica. Normalmente a esto le vamos a conocer obra visual. No necesariamente vamos a hablar de diseño publicitario ni de artes comerciales. Podemos hablar de la imagen en general. Un ejemplo de una de estas imágenes que parece sacada de contexto. Eh, esta imagen que ven acá en pantalla está en el parque dedicado a John Lennon, que fue inaugurado en el año de 2002, en enero de 2002, en La Habana. Resulta que el día anterior, Fidel Castro dio un discurso en este parque en el cual daba un aval oficial y político al aprendizaje del idioma inglés, eh, fundando el parque, o inaugurando, perdón, el parque John Lennon en mitad de La Habana, que queda, entre otras cosas, en el barrio El Vedado. Ahora, la clasificación sociogeográfica de las imágenes va a indicar cuáles podrían ser los contenidos sensoriales, pero siempre vamos a tener mucho cuidado en analizar las imágenes. ¿Por qué? Porque en una como en este caso, viene a ser una imagen que trastoca un contexto histórico diferente a como pudo haber sido concebida 10 años atrás. Me explico, 10 años atrás era prohibido en la isla el idioma inglés. 10 años atrás la música en inglés era vetada. 10 años atrás el dólar era algo así, era prácticamente demonizado. Pero resulta que iniciando el siglo XXI, una de las estrategias allí políticas para poder salir de la crisis económica que tiene la isla fue agarrarse del turismo. Se dieron cuenta que el turismo empezaba a dejar una serie de divisas, pero en dólar. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron dólar cubano
y permitir la circulación de dólares norteamericanos para poder circular o hacer circular cierta economía dentro, por supuesto, dentro del modelo que tienen este tipo de posturas políticas. ¿Qué es lo interesante? Que el escultor, cuando se le preguntan o le preguntan, bueno, ¿y para qué hizo la escultura? La respuesta del escultor José Villa es que fue para homenajear a una personalidad contestataria. También hay en la interpretación de imagen como fuente primaria hay que revisar un poco, ¿no? Si bien es cierto, este compositor cambió el siglo XX y su aporte a las artes pues es gigantesco, eso es indudable. También bien es cierto que el señor era multimillonario. El- y se implanta la imagen como un símbolo que representa lo contestatario, cargado de sueños y demonios, como lo dice el escultor, que entre otras cosas, bueno, en este lugar, en los 60 se realizaban muchos conciertos que iban en línea con la política específica de este modelo y de este sistema. Bueno, eso para dar un ejemplo de las imágenes en general. Ahora, ¿de dónde parte todo? ¿De dónde parte? Por supuesto, el cimiento no se puede desconocer porque la cultura donde primero se comienza a trazar una pregunta de, bueno, ¿qué es la imagen? Pues lógicamente nos tendremos que centrar en la Grecia del siglo IV. Y allí encontramos la producción de Aristóteles en la poética. La poética, en su texto 3 hay un titular que se llama la retórica. Ojo con este término, porque la retórica es la base filosófica en adelante para cualquier escuela que comience a realizar estudios de la imagen desde cualquier arista. Incluso nosotros en lo historiográfico vimos que el asiento está allí. Por más que no nos gusten los discursos eurocéntricos, pues ahí está el primero, o sea, ahí sí es el mundo occidental y no lo podríamos desconocer si queríamos que nos aprobaran este asunto de la imagen como fuente primaria y síntesis de un discurso histórico. Ahora, resumiendo, Aristóteles, ¿qué plantea? Que la imagen viene siendo la representación mental de una metáfora. Una metáfora es una figura literaria de la Grecia antigua. Ahora, una metáfora es una analogía al mundo de lo real. Ahí está el ejemplo que escribe el mismo Aristóteles. Aquiles saltó como un león. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Aquiles saltó como un león. Bueno, vale, sí, escrito, pues bueno, se puede leer y para poder observar esa imagen tiene que haber una reproducción mental. De eso se trata la retórica, estudia en esencia eso. Luego, cuando el maestro, el artesano, el pintor, el escultor, el arquitecto griego llevan la metáfora a las artes, a convertirlas en objeto, el objeto deja de ser inanimado y se vuelve un objeto vivo, es animado. ¿Quién le da la animación? Los observadores, los que estamos viendo y decantando esas señales lumínicas y hemos aprendido una serie de significados y significantes interpretables frente a una reacción de la imagen. Ahora, en términos de literatura, Aristóteles también escribió la hipérbole. La hipérbole es una manera de comparar una cosa con la otra, pero a manera casi que despectiva, como una burla. Aristóteles cuenta que los jovencitos de su época utilizaban las hipérboles para señalar críticas hacia, por ejemplo, hacia una muchacha que no les gustaba para decir que estaba flaca. Ellos decían, y abro comillas, como esto y lo otro, como perejil lleva las piernas torcidas. Em, Lógicamente, entendiendo también hay una postura que es un poco machista, pero pues bueno, son las posturas que escriben allí los que nos heredan estos estudios de la imagen. Y también otro de los ejemplos que pone Aristóteles dice, ni aunque rivalice en belleza con la áurea Afrodita y en obras con Atenea, es decir, esa muchacha no me gusta ni que sea la misma Atenea. Ahora, esto al ser llevado al monumento conmemorativo, ya no al objeto que coge vida, sino a un monumento que quiere conmemorar cosas como batallas, que eso sí se hizo en todo el mundo antiguo, Mesopotamia, Egipto, etcétera, en Asia, en todo el mundo antiguo hay monumentos conmemorativos, pero los griegos le dan este significado de hipérbole y de metáfora.
Ahora, la acción metafórica, por tanto, en literatura es la expresión plástica y en artes pasa a ser la analogía al mundo de lo real. Ahí nosotros comenzamos un cimiento, ¿cierto? Empieza un cimiento de lo que vamos nosotros a traducir como expresión plástica y una relación de lo plástico sensorial cuando miramos una obra de arte. Bueno, ahora, los significados que comienzan a cosecharse desde la Grecia antigua, que hoy por hoy son parte del mundo occidental, a un sujeto que queremos referenciar como identidad del poder, o sea, del poder militar y político, un ejemplo, Alejandro Magno, siempre la norma del escultor y del pintor va a indicar que este sujeto debe tener un ligero giro hacia la derecha, eh, así, con el cuello y con los ojos. O sea, debe girar levemente a la derecha con cuello y con ojos mirando hacia la lejanía, ¿no? En lo profundo, por allá, es decir, debe admirar lo que conquistó, admirar todo sobre lo que este sujeto tiene poder. El trabajo del cabello en la escultura griega siempre lo van a manipular a manera de anástole. Anástole, ¿qué quiere decir? Es una metáfora o una alusión a la melena de los leones. Ahora, lógicamente, pues un león en cualquier cultura siempre ha sido considerado un símbolo de fuerza del guerrero. Por esa razón es tan importante que el cabello masculino se trabaje simulando la melena de un león. Y cuando deja ver la frente y está puesto sobre el sujeto que mira hacia la derecha con ojos y el leve giro del cuello, ahí vamos a tener una representación del poder en el mundo occidental. Bueno, también de la misma Grecia antigua heredamos algo llamado el emblema. ¿Sí? Ahora, el emblema, eso es griego. Por supuesto, ¿qué es un emblema en esencia? Un emblema es un adorno que está compuesto por paisajes o por mosaicos. Y ahora ustedes, bueno, ¿y qué es un mosaico? Bueno, esos son los emblemas. Luego, los emblemas se quedan cortos cuando ya las naciones-estado, vamos a la República de Platón, parece por algo, hoy por hoy, el significado de república tiene una serie de símbolos que desde la Grecia antigua fueron manipulados e impuestos a las ciudades-estado. ¿Cómo se ratifica eso? Hombre, pues usemos alegorías. Las alegorías son figuras humanas que van a significar metáforas. Esas alegorías o esos emblemas se llevan a los escudos de batalla. Cada ciudad-estado va a empezar a tener un escudo de batalla y un registro de lo plástico sensorial en estos escudos de batalla. Bien. En, en estos escudos de batalla que con el tiempo evolucionan y posteriormente en el mismo mundo occidental, ya estamos hablando de Edad Media, se van a estudiar como heráldica. La heráldica es, por supuesto, una suma de emblemas más alegorías. Es decir, en resumen, miren las naciones que van a ser, cómo se van a representar, cómo resumimos el significado de toda una nación en una imagen, una síntesis visual. Eso lo va a estudiar la heráldica. Después, ya en la Alta Edad Media, pues la blasonería es lo que surge para otorgar los títulos nobiliarios por herencias, que se hereda, por supuesto, además del título y ciertas cuestiones que indican poderío material y poderío militar, se heredan unos símbolos. Esos símbolos van a ser parte de lo que estudia la blasonería. Bien, un ejemplo para no rayar más en teoría. Al lado derecho de la pantalla vemos el escudo otorgado a Cristóbal Colón. ¿Sí? Cuando el señor llega, se devuelve a España, entonces lo primero que él llega a reclamar es su título de virrey y los reyes le otorgan este escudo de armas, por supuesto con un león que simboliza el reino de Aragón, o sea, por ser un león rampante, y unas torres que simbolizan el reino de Castilla. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Cuando se devuelve Gonzalo Jiménez de Quesada para España y dice, mire, definitivamente vamos a resolver esto de cómo fue la fundación de Bogotá y quién es el fundador, etcétera, etcétera, al señor le otorgan un título nobiliario y les comparto lo que encontramos en el Archivo General de Indias, en Sevilla.
Al lado derecho ven el boceto del artista que le hace el boceto a don Gonzalo. Le dice, bueno, pues ahí está su escudo de armas para que usted lo apruebe. Si lo aprueba, pues ya el rey le va a emitir un escudo oficial con la norma de blasonería prácticamente medieval, ¿no? Aunque ya estábamos en pleno siglo XVI, pero allí todavía habían una serie de costumbres medievales que aún estaban de moda. Bien, el escudo de don Gonzalo pues va a tener un león rampante, por supuesto, y abajo va a tener el cerro que supuestamente se ve cuando uno llega a Granada, España, que según el registro de Gonzalo Jiménez de Quesada, se parece mucho a la entrada a la sabana de Bogotá. Bueno, por esa razón, el artista finalmente decide cambiar esto por una florecita de Granada. Bueno, curiosidad, las flores de Granada no crecen en Colombia, crecen en España. Bien, una curiosidad también, tomando un pellizco de nuestra investigación historiográfica. Aquí vemos otra imagen que contiene alegorías, que son alegorías griegas. Ya más adelante les muestro de dónde salieron. Bien, año de 1819 a 1821 fue el escudo oficial de la Gran Colombia. Cuando se firma la primera, se funda la Gran Colombia, se mandan diseñar estos escudos, no este escudo, voy a activar el puntero láser y les voy a explicar los contenidos del escudo, para que miremos un poco cómo desde el diseño gráfico podemos explicar esta imposición de imágenes desde la élite. Bien, esto que ven acá, esta alegoría, es un Zeus, así como lo oyen, Zeus, pero está parado sobre una múcura indígena y el letrero dice Orinoco, es decir, representa al río Orinoco, la fuerza del río Orinoco, que es parte del tesoro hídrico de la Gran Colombia. Y al otro lado hay una Venus que está parada sobre una múcura y dice Magdalena, o sea, el río Magdalena. Son dos alegorías griegas que están allí representando a los tesoros hídricos de esa Gran Colombia. Encima del escudo, desde mucho antes le hemos rastreado la pista, ya estaba generado aquí por los movimientos independentistas, el cóndor como reemplazo al águila española, que era lo que originalmente estaba en el escudo granadino. Por una cuestión de rebeldía, se cambia el águila por el cóndor. Si lo ven allí, pues el grabado no parece nada un cóndor. La razón, estos grabados se hicieron por artistas que no conocieron los cóndores. ¿Dónde se hicieron estos grabados? Fíjense, estos grabados, por ejemplo, el que ven al lado derecho, que es el mismo Zeus, y aquí también está Afrodita, ya aquí ya no les quitan la múcura indígena, perdón, y no, la múcura indígena todavía está ahí representando los dos ríos, pero ya atrás aparece el Chimborazo, ¿sí? el, el Cotopaxi, perdón, Cotopaxi, me disculpo, como símbolo de la unión de la Capitanía de Ecuador, de Quito. ¿Sí? En ese momento, pues existen tres escudos, cada tres estrellas, perdón, en el escudo, en el cuartel superior. Cada estrella significa uno de los tres países, o sea, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. La de la mitad es Nueva Granada. La razón era el territorio más grande. Recuerden que en ese momento Panamá y parte de la Bahía de Mosquitos, que hoy es de Nicaragua, era parte de Colombia. De Nueva Granada era un territorio grande. Por esa razón, pues siempre era el centro administrativo y Bogotá era la capital. Además, bueno, ya después pellizcamos otra imagen de un relato de la historia colombiana. Aquí vemos el boceto del escudo que presentó Pío Domínguez, así está firmado por Pío Domínguez como dibujante. Lo presenta por orden del general Santander, año de 1833, y se debate en el Congreso, y se debate hasta 1834. ¿Qué había sucedido históricamente? ¿El contexto cuál es? Se acabó la Gran Colombia, se separan los tres países. Nosotros pasamos a ser, por la constitución que se redacta ese año, pasamos a llamarnos República de la Nueva Granada. ¿Bien? Entonces, aquí nuestra élite política, pues lo que decide es que en el cuartel superior se va a poner una flor de granada. Ya saben por qué, es decir, no fue gratuito, no fue porque sí. Las cornucopias de la abundancia, y ahora más adelante les voy a mostrar de dónde salen, porque también es otra alegoría de la moral griega.
En el cuartel de la mitad había inicialmente un caballo, ¿lo ven? Este caballo que está aquí. ¿Qué simboliza ese caballo? Para la élite que logra todos estos procesos independentistas. El caballo simboliza que en los llanos venezolanos se ha formado un ejército libertador que es con el cual a la larga terminan cruzando los Andes y es lo que termina dándole éxito a la campaña admirable trazada por Simón Bolívar. Este caballo todavía estaba allí en 1833, pero en los intensos debates por política, porque ese año Santander vuelve a ser el presidente de Colombia, que es una historia larga que no corresponde ahora, vamos a la imagen. El, el Congreso se pone a pelear, mire, es que el caballo no lo queremos porque es un símbolo bolivariano. Y abajo, en el cuartel inferior, desde antes, bueno, estaba en otro escudo anterior, pero no lo he puesto hoy. Abajo en el cuartel inferior vamos a ver el Istmo de Panamá, ¿sí? O sea, el recurso, la riqueza de los dos océanos, porque esto que ven aquí dibujado era territorio de la República de la Nueva Granada. Si quieren pueden mirar los mapas antiguos y ahí lo van a encontrar. Esto era, en ese momento, la República de la Nueva Granada. Por ende, era un tesoro nacional ponerlo en nuestro escudo de armas. Listo, el Istmo de Panamá, océanos Atlántico y Pacífico. Al lado izquierdo, bueno, derecho, depende del observador, al lado izquierdo del escudo va a estar la alegoría de la libertad. Esa alegoría es sacada del libro de la moral griega. Ya les voy a mostrar cómo por dónde llega. Al otro lado, al lado derecho, va a estar la alegoría de la dama de la justicia. ¿Sí? Es una alegoría de la moral griega. Esas dos alegorías hacían parte originalmente del boceto del escudo de Colombia, en ese momento de la República de la Nueva Granada. Bien, arriba observen que está el cóndor ya un poco mejor dibujado, pero todavía con la cabeza de un águila, que sostiene en el pico la orla y la orla es este elemento que está acá para anexar el mote, lo que en heráldica se llama el mote, son las letras que van aquí con un mensaje de icono texto, y la corona de olivos que estamos viendo en pantalla es una representación de la ceremonia de coronación al César romano. Ahí tenemos un símbolo de los romanos, ¿bien? Después de los intensos debates, año de 1834, se quita el caballo del escudo y deciden poner el gorro frigio, este que vemos acá en la mitad. Entonces, este gorro frigio es un homenaje a la Revolución Francesa. La razón, siempre desde que comenzaron las ideas independentistas en la antigua Nueva Granada, incluso finalizando el siglo XVIII, llegan las ideas de la Ilustración desde Francia y suponen un impulso a las revoluciones latinoamericanas, especialmente o particularmente la primera fue la norteamericana. Luego la norteamericana da un impulso a las revoluciones latinoamericanas porque supuestamente como nueva nación, nueva potencia comercial y federada, debían tener nuevas naciones aliadas para comerciar. Entonces, en 1834, ¿a qué naciones había que buscarle el reconocimiento para que dieran sí? La República Neogranadina es un nuevo país, la República de Venezuela es un nuevo país, vamos a comerciar con ellos. Entonces, había que volvernos franceses. ¿Ya? Había que empezar a fomentar cierto odio hacia lo español, cuando en realidad todos estos sujetos que protagonizaron las gestas de independencia, la élite, todos sin excepción eran españoles, hijos de padre y madre españolas, pero que la única diferencia es que habían nacido aquí. Entonces, según los trabajos de Hans Konig y del cartagenero Alfonso Múnera, la mayoría de estos padres de la patria antes del año de 1810 se presentan como legítimos españoles. Ejemplo, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, etc. Y después de 1810, toda esta élite comienza a presentarse como americanos. Bueno, ahí hay una cosa que ya es un llamado para los historiadores, que son quienes han venido reevaluando las posturas de los bicentenarios y la historia moderna colombiana, como la han contado. Hasta ahora, ¿qué hemos, recapitulando, qué tenemos aquí? Símbolos griegos, las dos alegorías
se sintetizan y se convierten en palabras que van a ser escritas en el mote del escudo: libertad y orden. O sea, ya el escudo se va sintetizando, la síntesis gráfica comienza a ser parte de este conjunto heráldico. Se conserva abajo, por supuesto, el istmo de Panamá, en razón a que era considerado en ese entonces riqueza hídrica de los dos océanos de la nación de la cual hacíamos parte. Desde la colonia habían planes para trazar un canal interoceánico, incluso durante la Gran Colombia el proyecto se reavivó, durante mitad del siglo XIX también se reavivó, pero nunca tuvieron los recursos. ¿A quién los tenía? Los franceses. Entonces teníamos que afrancesarnos, teníamos que volvernos ingleses, todo menos españoles, cuando los descendientes en muchos casos todavía seguían presentándose como herederos legítimos de la cultura española. Bueno, la bandera, el pabellón de armas, por el decreto con el cual se ordena el escudo de armas de la República de Nueva Granada, dice en la Constitución, dice provisionalmente, tal como fue desde 1814, provisionalmente acogemos el pabellón de armas de Venezuela. ¿Ok? Escuchen bien, Venezuela. La bandera es venezolana, la idea es del prócer Francisco de Miranda, también ilustrado, que él es quien le traslada esa imagen a Bolívar durante las gestas independentistas. Francisco de Miranda, las dos versiones es que una pudo ser un homenaje a Catalina de Prusia, por eso la bandera se parece a la de Rusia, la de Rusia es blanco, azul y rojo, y la otra versión, la más aceptada, la que critica fuertemente, incluso uno de nuestros generales en archivo que encontramos aquí hacia 1905, hay un general colombiano del ejército colombiano que cuestiona y dice, bueno, pero ¿por qué tenemos todavía la bandera de Venezuela en nuestro escudo de armas? Parece que nadie le paró bolas porque quedó así. Y resulta que la versión oficial más aceptada es que Francisco de Miranda lo pensó de la siguiente manera: la bandera de España en tiempos coloniales era amarillo y rojo. Entonces, Francisco de Miranda lo que ideó fue trazar una línea azul, y la bandera realmente lo que significa es el amarillo, la madre patria España, no significa otra cosa. El azul significa Venezuela, que es la hija rebelde, revolucionaria, y significa el océano Atlántico, perdón, que separa a la mamá, a España, del rojo de Venezuela, que es la hija rebelde. Esa es el significado original de la bandera tricolor. Y así quedó. O sea, y ya les voy a mostrar el libro en el cual, a partir de cierto año, la élite nos comenzó a educar diciéndonos que esto significan las riquezas de Colombia, que esto significa los ríos y mares de Colombia y que esto significa el rojo, la sangre de los patriotas. Pero fue la misma élite quien comenzó a imponer este sistema de imágenes. Bueno, lo que vemos en pantalla ahora aquí es de dónde salieron las alegorías. Listo, siguiéndole la pista, eh, como se los había comentado, en la Edad Media en Italia, el monje Máximo Planude hace un acopio y lo titula Antología Graeca. Este acopio recoge las imágenes de la moral griega antigua, lo que hoy por hoy conocemos como símbolos grecorromanos. Estas imágenes son alegorías que representan la moral griega. Ejemplo, la justicia, la libertad, la calumnia, la codicia, el valor, etcétera, etcétera. Después, la versión española, la versión en castellano, va a ser publicada entre 1531 y 1548, y la versión española la va a reducir solamente a 200 imágenes. Por ende, esa es la que llega aquí, ¿de acuerdo? O sea, de esas 200 imágenes van a desprenderse una serie de simbologías que van a irse acopiando a los símbolos que diseña la élite. Bien. En castellano, la versión española, curiosamente, se llama Motu Scripti Incryptio, obviamente en latín. Aquí ven ejemplos de alegorías clásicas para que vayan comprendiendo cuál es la raíz, de dónde salieron. Fíjense, aquí está la alegoría de la justicia, que es una dama con la espada,
Y con la balanza de la justicia, aquí está la alegoría de la libertad, que en el poema griego pues tiene otras connotaciones mucho más amplias, no es solamente la libertad como tal, sino también simboliza la noche y otro tipo de cosas. Otras curiosidades en la antología griega, que ya es la que se va a traducir al castellano, que después retoma el monje italiano César Ripa en 1593 y la publica. ¿Sí? Ya imprenta como dispositivo de difusión colectivo de escritura, de imágenes a través del grabado. Ese texto va a sacar unas novedades en términos de iconografía para siglo XVII, perdón, para siglo XVI y XVII. Ejemplo, aquí aparece la cornucopia de la abundancia, ¿listo? Que es una dama que está representando la abundancia. Y aquí al lado aparece América, que es una indígena desnuda con un cocodrilo detrás y una cabeza a sus pies, que significa que somos caníbales. Los caníbales es un error de traducción de los holandeses que dijeron cuando regresan a España de sus viajes a las costas del Brasil, en Europa ellos comienzan a circular la idea de que la palabra carib, que era los caribes, caribe, que era el significado de caníbales y quedamos estigmatizados por la iconografía como caníbales, o sea, América siempre va a ser una india con plumas, desnuda y con un cocodrilo y una cabeza ahí por el tema de los caníbales. Ahora, el arco y las flechas son lo indígena. En estudios de la imagen también, pues obviamente tomamos pellizcos de Freud, que postula o formula desde el psicoanálisis, un psicoanálisis del arte, ¿no? Que en resumen, pues él hace una serie de ensayos sobre las obras de Leonardo da Vinci, Goethe, Dostoyevsky, Miguel Ángel, entre otros. Luego, en 1902, surge este señor, A.B. Warburg, y empieza a trabajar a partir de 1902 en una teoría que él llama el Atlas Mimosín, es decir, la memoria visual europea. Desde ahí es que la historia del arte queda contada toda por europeos. O sea, ahí no aparece ni América, ni Asia, o sea, los muiscas, ni los nombra, aun cuando este señor estuvo en Norteamérica estudiando supuestamente a indígenas norteamericanos. Esta idea llega finalmente a trasladarse a Londres como Biblioteca Warburg y en 1929 al señor le toca migrar, salir corriendo por asuntos de la guerra y en Londres se funda el Instituto Warburg. Bueno, en paralelo, en 1925, Kandinsky propone un estudio científico de la imagen, es decir, científicos, ¿sí? Así como lo oye. Eso es escrito por Kandinsky y él hace un ensayo científico sobre el punto y la línea, mal entendido y nunca citado. Por ejemplo, que la línea es una sucesión de puntos, ahí tiene usted a Kandinsky, y eso lo hace él cuando tiene 60 años y es vicerrector o vicedirector de la Bauhaus cuando ésta se trabaja de eso. A él también le toca migrar por el tema del nazismo, cierran la escuela, lo que todos ya conocemos. Bueno, en síntesis, Kandinsky que plantea que en términos científicos se puede estudiar la imagen utilizando el punto y la línea para poder hacer descripciones de otras artes para llevarlas al mundo de lo visual. Ejemplo, la bailarina Paluca. Otro ejemplo, cómo abstrae Kandinsky de la música los puntos, tomando abstracciones visuales de la matemática de la música, de la concepción matemática de la música, y no usa cualquier música, o sea, la quinta de sinfonía de Beethoven, etcétera. De esas bases de composición espacial, después él va a desarrollar gran parte de sus obras maestras en lo que envuelve lo que él denomina como el arte científico, la espiritualidad del arte, etcétera. Bueno, Avi Warburg, cuando funda el instituto en Londres, allí forma un grupo de estudiosos vieneses, lo que se llama el Grupo de Viena, pero curiosamente se van para Londres por la guerra, y a ese grupo se le va a conocer como el Grupo de Viena. Ahí surgen un grupo de iconógrafos, así se autodenominan, entre los cuales los nombres Panofsky, Fritz Salks son los más renombrados, Panofsky y por último Gombrich, Ernst Gombrich, que fue el director de la escuela cuando fallece Avi Warburg. Panofsky es más reconocido porque en 1938 publica un ensayo que se llama iconografía. Es un método en el que plantea tres estadios, la preiconográfico, lo iconográfico y lo iconológico. Luego, pues vamos a ver ejemplos aquí en Colombia de cómo podríamos interpretar
estas posturas, los símbolos grecorromanos, sencillo. Un ejemplo también de imágenes impuestas y manipuladas. El Bolívar que vemos al lado izquierdo es un Bolívar dibujado en acuarela a mano por José María Espinosa, 1828. Y el Bolívar que vemos al lado derecho es un boceto en carboncillo dibujado en vivo por José María Espinosa, 1828, después de la noche del famoso atentado. Ahora miremos la visión europea de la misma imagen. 1828, Bolívar dibujado por Roland, francés. 1832, el medallón de Bolívar traducido a la escultura por David Angers en 1832. Estas imágenes luego en 1842 las interpreta Tenerani en Italia y se crea la iconografía bolivariana a manera de César Romano. Si vemos allí, hay toda una gran cantidad de símbolos grecorromanos, o sea, es un César. Y ese rostro bolivariano, que es la afiliación Tenerani, así se llama, es el que aparece por todas partes. Y fíjense, originalmente tomado al vivo por un artista colombiano como Lucía. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo este tipo de manipulaciones de los símbolos grecorromanos van a ir apareciendo en la historia gráfica colombiana y cómo van encajando con lo que nos dicen los estudiosos. A este señor Ernst Gombrich, que yo ya le digo Ernesto porque lo he citado tanto que lo considero un amigo de toda la vida, parece un genio. La historia del arte contada por Gombrich, la psicología del arte, es psicología del arte lo que plantea. Básicamente, en resumen, él siempre nos va a estar diciendo que la imagen tridimensional y la bidimensional, cuando son entes descriptivos, van a activar sensaciones que nos hacen más dócil la realidad. Para él, esos son las artes. Y escribe y materializa el sueño de su predecesor, de su maestro, de Warburg, publicando la historia del arte por Gombrich. Bueno, luego en 1848, pues Konrad Lorenz plantea la etología. La etología, por supuesto, es desde la psicología, pero se traslada a la antropología. La etología, en esencia, plantea que los sentimientos paternales de los dibujos de Disney son las que van a generar semejanza para los patrones de conducta de los niños pequeños que ven Disney en ese momento. Y en América Latina, posteriormente en Chile, Ariel Dorfman y Armand Matelar, en el 72, publican este texto para leer El Pato Donald. En esencia, ellos en pleno régimen, en plena dictadura, por eso les tocó salir corriendo de Chile, fueron vetados y fueron amenazados. En esencia, este texto que dice que la sociedad norteamericana entró en decadencia porque los personajes de Disney no se casan, es decir, el Pato, Donald y Daisy son novios pero nunca se casan. Tribilín y Cralabella son novios pero nunca se casan. Mickey y Minnie son novios pero nunca se casan. Todos tienen sobrinos, casarse jamás. Y el personaje del tío rico Mac Pato es el que supuestamente identifica el famoso sueño americano, el American Dreams. Entonces, estos chilenos hacen una crítica de cómo el Pato Donald, pues es el título del libro, deshace la sociedad norteamericana e instalan en los niños de los años 70 norteamericanos una futura sociedad de adultos que ya no se van a querer casar y que ya no van a tener como núcleo central la familia y una serie de valores sobre los cuales se va a sobreponer el dinero y la cultura material. Bueno, en los años 50 y 60, por supuesto, pues yo ya voy cerrando, no se preocupen, aparecen el estructuralismo y aparecen estos dos señores, que son esenciales para estudiar la imagen. Su línea de trabajo es la retórica. Bueno, ¿cómo podemos establecer la misma retórica que viene desde la Grecia del siglo IV? Levi Strauss y Roland Barthes. Las imágenes estudiables como textos figurativos o sistemas de signos que se asocian entre sí. ¿Dónde? En la concepción mental. Son proposiciones que se trasladan, extrapolan a la antropología y a la sociología, especialmente por el ensayo de Roland Barthes, que es el ensayo más corto de los que el tipo escribió, se llama Retórica de la imagen, pero curiosamente es el centro, ¿no? Bueno, y si pues quisiéramos hacer un traslado de esas teorías a los significantes del signo, por ejemplo, yo esta diapositiva la voy a quitar rápido, pero en estos signos que vemos acá,
Si ahorita, en estos momentos, yo me diera la tarea de preguntar cuáles son las sensaciones de los significantes y los signos frente a estos símbolos, muy seguramente habrían una serie de respuestas emocionales que le darían toda la razón a estos dos y toda la razón a Aristóteles. Básicamente de eso se trata. Bueno, luego viene el postestructuralismo, que surge en los años 60 y 70, y en contraposición al estructuralismo, van a plantear que la imagen se va a asociar a los objetos. O sea, es decir, hay objetos que empiezan a asociar un concepto llamado por una corriente de ese momento que se llama la representación. La representación la toman los historiadores en ese momento y comienzan a incluirla en todos los textos de análisis historiográfico, es decir, los objetos pueden tener no solamente vida, sino representaciones, vaya, entonces, bueno, por fin algo nos reconocieron. Y bueno, aquí ven un ejemplo de aplicación de cómo sería el postestructuralismo, digamos, en los 70s era común la imagen del macho misógeno, pues, por ejemplo, las películas Bond, las chicas Bond, las mujeres al servicio de los hombres, ciertos cosméticos a los que se les empiezan a atribuir significantes fálicos. ¿Listo? O sea, significantes fálicos, que es lo interesante de estas posturas. Por ejemplo, que los labiales van a tener connotaciones fálicas y demás, es decir, todo girando al macho dominante como se establecía todavía en las culturas conservadoras de los años 70 en el mundo occidental. Bien, en América Latina, pues bueno, estas posturas van a tener bastante eco, literalmente bastante eco. Bueno, luego viene esta corriente. Esta corriente es de los 80s, curioso, el marxismo. Se empieza a esparcir en el mundo por una razón, porque son teorías que comienzan a explicar las artes desde lo social. En los 70s y en los 80s, cualquiera que hablara de esto de una vez era tildado de comunista. Lo curioso es que hoy por hoy estas teorías hacen parte de cualquier libro de estudios de la imagen o de cualquier libro de historiografía en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Esencialmente, ¿qué postulan? La producción artesanal, o sea, empiezan a estudiar la relación del artesano con el mecenas que patrocina, que pone el capital, y plantean posturas anti-postestructuralistas. Uno de los protagonistas es Friedrich Antal y Arnold Hauser, quien comienza a realizar una serie de críticas de cómo la producción artesanal se vuelve monetizable, que entre otras cosas hoy supuestamente es nuestra punta de lanza, ¿no? Como diseñadores gráficos, pues nuestra producción artesanal debe ser monetizable para que funcione, según los postulados de la economía naranja, si mal no me equivoco. Y obviamente según nuestra propia profesión, debemos ser funcionales, porque de otra manera, pues no nos van a contratar. Una de las críticas que plantea este grupo de estudiosos es que la imagen termina siendo un espejo de la sociedad. ¿Por qué? Por las cosas impuestas a través de los medios de comunicación. Bueno, luego en los 80s surge este señor, David Friedberg, quien en sus dos libros más reconocidos recoge algo que estudia a partir de la Edad Media, se conoce como iconoclasia. Los iconoclastas son una serie de especialistas en romper imágenes, en tumbar monumentos. Es una práctica que se estiló desde la Edad Media. Normalmente fueron prácticas que estuvieron precedidas de cambios religiosos, de disgustos religiosos. En el mundo antiguo, en las culturas antiguas de la humanidad, también existieron prácticas de iconoclasia, particularmente movidas por extremismos religiosos. Bueno. Ahora, en los 80s se acentúa la importancia del aspecto físico y este señor Friedberg propone una teoría de la recepción o respuesta, es decir, él comienza a decir, de acuerdo a la potencia, la carga que traiga la imagen, los receptores van a tener una respuesta. Bueno, ya aquí aterrizado esto de la teoría de la realidad, ahí ver un ejemplo de iconoclasia. ¿Listo? Esto es iconoclasia, es parte de lo que plantea este señor Friedberg en los años 80 como postura para estudiar las imágenes. Es decir, hay una serie de imágenes y patrimonios que se han perdido y que ya no los podemos estudiar porque en algún momento los iconoclastas fueron contra ellas.
es la teoría planteada por el señor. Lógicamente, aquí lo que se trata es de poner un ejemplo de qué podría significar iconoclasia, más allá de que, por supuesto, pues a título personal, por supuesto, aclaro, a título personal, simpatizo mucho con los MISAC, ahí lo dejo. Em, Luego, en los 90 surge en el mundo una corriente historiográfica llamada memoria cultural. ¿Listo? La memoria cultural es una corriente de historiografía que recoge todo lo que les he contado hasta ahora y comienzan los historiadores a decir, oiga, sí, algo más pueden ser los objetos, especialmente cuando son imágenes, las pinturas, algo puede pasar allí si los miramos porque ya se nos acabaron las fuentes. Es decir, el historiador, su fuente primaria es el archivo, son los textos antiguos, pero hay otras fuentes que se van a empezar a llamar cultura material. Y esa corriente historiográfica se difunde por todo el mundo. Y en el siglo XXI surge este inglés, el señor Peter Burke, en Inglaterra y publica este libro llamado Visto y no visto. En castellano se publicó como el uso de la imagen como documento histórico, pero fijémonos, el título original dice el uso de la imagen como evidencia histórica. Ese es en esencia el postulado de ese señor Peter Burke, él es historiador. Y que en esencia, ¿qué dice? Una película de cine, la televisión, un canal de redes sociales, un cartel, una fotografía, una marca, lo que sea que contenga imagen, es susceptible de convertirse en una fuente para el estudio historiográfico. Recopilando todo lo anterior, vamos a un pequeño caso de estudio, y ahora sí para acabar. Bueno, resulta que en Colombia existieron 7 cabildos, 7 golpes de independencia en 1810. 17, perdón, 17. Y nosotros solamente conmemoramos uno. A eso se le llama imagen mental. 20 de julio es una imagen. Claro, pues, todo el mundo sabe que el 20 de julio hay festivo y la pasamos rico. Pero todo el mundo sabe que, que en 1810, en lo que hoy es Colombia, tuvimos 17 golpes de independencia. Pocos lo saben, digamos los que estamos en historiografía lo sabemos. Ahora, ¿cómo eso se fue perdiendo en el tiempo? Bien, la imagen mental 20 de julio primero se ordenó en 1813 por decreto, ahí está la ordenanza, se reiteró en 1820 durante la Gran Colombia y en 1842 vuelve y se reitera tras una guerra que ganan los supremos. Se reitera el 20 de julio como celebración que había que conmemorar con corridas de toros, con pólvora y con baile, además con teatro. Bueno, en 1873, cuando nos llamábamos Estados Unidos de Colombia, por la ley 60 se declara fiesta nacional. Ah, bien, y usted dice, ¿y las otras 17, 16 y las otras 16 fiestas dónde están? ¿Mm? Se desaparecieron. La única imagen mental en territorio nacional es 20 de julio. Bueno, ahí ven ustedes las pinturas que representan eso, que realmente es una gresca entre españoles, son españoles pegándose con españoles, pero que todos sabemos ya hoy por hoy que allí realmente eran blancos peleando contra blancos, la élite contra la élite y finalmente se logra el poder. Bueno, en paralelo a lo que les he contado, el artista colombiano José María Espinosa comienza a trabajar a partir de 1820 en una serie de dibujos y grabados que representan cuestiones iconográficas de nuestra independencia. Esta que ven acá es un grabado de 1824 que es atribuido a José María Espinosa, está en el Museo Nacional de Colombia. Es supuestamente el boceto de la batalla de Boyacá que después él va a pintar. Bueno, 1842, un señor llamado Florentino González le encarga a José María Espinosa y a otros artistas colombianos, hacen un compilado de las imágenes de los héroes de la independencia y se van para París, con su maletín de imágenes, se va este señor González para París y llega al taller de Le Mercier en París. Y le decían, mire, necesitamos que nos produzcan los grabados de los égidos o los héroes colombianos con una imagen a la usanza de los grandes hombres. Entonces, todas estas imágenes que se llevan al grabado, se les quitan los rasgos criollos, se recortan barbillas, ¿okay? O se recortan barbillas, se respingan narices, se dibujan cabellos, se redibujan pómulos, se redibujan orejas. ¿Para qué? Para que estos rasgos fueran grecorromanos. Tenían que parecerse
a los héroes de las batallas clásicas de la Grecia y la Roma antigua. Ahora, curiosamente, la única heroína mujer que se lleva el grabado es la Pola, este grabado, pero este sí fue producido en Bogotá por dos venezolanos, por los hermanos Martínez, en el periódico El Neogranadino, año también de 1848. Es la única aquí que no corresponde a este grupo. Cuando nos devuelven de París la imagen de los héroes, todos con cara de franceses, miren este caso tan particular, para decirles que la élite sí manipula y sí implanta imágenes para que se den cuenta. Este es el dibujo que hizo José María Espinosa, lo hizo supuestamente por descripciones, a memoria, aunque él debió haber conocido a este sujeto, a Camilo Torres. Este es Camilo Torres dibujado por el colombiano José María Espinosa. Ahora miren, este grabado va a París y este es el producto que nos devuelve el taller de Aquila, de Jacques Aquila. Ahora, ¿dónde está lo asombroso de esto? ¿Y dónde está la comprobación de que con una imagen fácilmente nos pueden insertar un contenido que no necesariamente es verdad? Este cuadro que ven acá fue pintado por David en 1802. El cuadro de este señor es Napoleón Bonaparte. Ahora lo ven acá. Y si hacemos por Photoshop una superposición del grabado de Jacques Aquila sobre el cuadro de David de Bonaparte, es el mismo sujeto. Por ende, cuando nos devuelven esa imagen, a mitad del siglo XIX, nuestra gloriosa élite la empieza a circular. Luego, en el papel periódico ilustrado, en 1882, el grabador Rodríguez la reproduce, fíjense que sigue siendo Napoleón Bonaparte, y debajo dice Camilo Torres, y pone la biografía de Camilo Torres en el trabajo del papel periódico ilustrado. Luego, el pintor José Franco Rubiano, en esa década de los 80 del siglo XIX, se dedica a hacer una serie de pinturas, de coloridas pinturas de los héroes de la patria. Hoy por hoy esas pinturas reposan en el Museo Nacional de Colombia, ¿no? Hay un pabellón dedicado a los héroes de la independencia y tales, pero fíjense que sigue siendo Napoleón Bonaparte. Ahora, ¿dónde está el engaño o la imposición, la manipulación? Esta es la estampilla conmemorativa del año de 1910 que saca los padres de la patria en 1910, que dicen, bueno, se nos separó Panamá en 1903, caramba, ¿qué hacemos? Y hubo una guerra de los 1000 días que acabó en 1901, el país está arruinado, Cartagena se quería separar, Antioquia se quería separar. Ante esas amenazas de nuevas separaciones, dijo, no, pues hombre, pues, publiquemos qué es el país, hagamos una historia oficial. Y esa historia oficial va a tener unas imágenes, unos héroes, unos íconos de la independencia. Fíjense que es Napoleón Bonaparte y abajo dice Camilo Torres. ¿Bien? Bueno, ahí ven el sello de 1917. Uno diría, bueno, ¿alguien se lo cuestionó alguna vez? 1917, vuelve y juega. Vamos a conmemorar la independencia. 1986. Banco de la República de Colombia, billete de 50 pesos oro, la imagen de Napoleón Bonaparte y abajo aquí dice clarito, Camilo Torres. Es decir, ahí tenemos un ejemplo claro de la manipulación de la élite con los contenidos que se traslapan a un colectivo desde la síntesis de una imagen. Fíjense el Jockey Club en Bogotá que manda a hacer la estatua de Camilo Torres. Esta estatua estuvo en el centro de Bogotá, en el Parque de la Independencia, el Parque Centenario, 1910, la postal es de 1910 y es Napoleón Bonaparte, si se dan cuenta. Bueno, en el... ya voy a terminar, ya voy a terminar, lo prometo. Entre 1881 y 1887, nosotros encontramos un periodo que en la investigación denominamos la era Urdaneta. Me disculpo las fotos un poco pixeladas allí, pero es que bueno, no es esencia de hoy hablar de Alberto Urdaneta. ¿Por qué le decimos la era Urdaneta? Primero, el diseño editorial. Es una obra única en América Latina, es la única. En el siglo XIX no encuentran otra. En ningún otro país latinoamericano hay una obra como esta, de diseño editorial, en la cual se trabaja el diseño tipográfico, se trabaja el grabado y obviamente pues la obra trata es
de rescatar la historia de Colombia, es una visión filantrópica de este señor Urdaneta, que rescata la historia de Colombia, presenta a la opinión pública en el papel periódico ilustrado la imagen del héroe colombiano, el costumbrismo colombiano del siglo XIX, etcétera, etcétera, etcétera. En la era Urdaneta la hemos llamado así porque además él funda la Escuela de Bellas Artes de Bogotá 1886. Aquí vemos el cuadro de la escuela. Esa Escuela de Bellas Artes de Bogotá posteriormente pasa a ser la actual Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Casi nada. Hasta ese año, hasta 1886, no teníamos una escuela de bellas artes. ¿Qué se le debe también a este señor Alberto Urdaneta? En el archivo encontramos libros de conferencias sobre dibujo que él escribe. Y, por ejemplo, hace tratados con sus respectivas planchas gráficas de cómo hacer dibujo técnico, cómo dibujar perspectiva, cómo usar el carboncillo, manuales de pintura, etcétera, etcétera. Y traen a Bogotá a los mejores profesores que encuentran de pintura. Ahí ven un ejemplo de una obra de uno de los rectores de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, mientras hubo ese boom en los 80 del siglo XIX. Ahora, ahí ven también un grabado de una clase nocturna, una clase de acuarelas que se daba en lo que hoy es el Colegio San Bartolomé. Allí ubicaron también las clases nocturnas de acuarela, que según lo que encontramos en archivo de la época, eran las clases más aplaudidas, las conferencias más aplaudidas. Allá el modelo, ¿lo ven? Enruanado, parado en la mesa, posando y los estudiantes aprendiendo acuarela, pero en la nocturna. Y posteriormente todo esto termina siendo la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, luego pues ahí está el colorido grupo de pinturas del artista Constancio Franco, y posteriormente en 1910 el gobierno abre un concurso para dar un premio a la mejor historia de Colombia para la enseñanza primaria. Y este premio se lo ganan estos señores, Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Este premio se lo ganan ellos, escriben una historia oficial de Colombia y utilizan como base la obra de Alberto Urdaneta. Los grabados son los que se ponen allí en este texto de la historia de Colombia. Esta historia de Colombia, listo, ya la cierro. Por decreto se empieza a enseñar desde 1910 y como tal el mismo libro se usa hasta 1994, cuando la historia sale de plan de estudios de los colegios. Las dos novedades en esta historia de Colombia es que aparecen La Pola, aparece Manuela Beltrán y aparece Antonia Santos. Manuela Beltrán como heroína mujer, que no existen los archivos, no hay un trabajo de archivo que haya demostrado hasta ahora la existencia de esta prócer, y además supone que tenía 57 años para cuando protagonizó el arrancar el cartel de la pared. Por tanto, pues son cuestiones como un poco que invisibilizan un poco otro tipo de cosas. Y bueno, finalmente, y ahora sí para cerrar, y para dejarles como con ganas de escuchar más sobre nuestra investigación, en 1910 Leo Kopp lanza la marca de cerveza La Pola. Según cuenta la historiadora Alicia Hincapié, en 1910 se lanza esta marca en homenaje a Policarpa Salabarrieta para conmemorar la independencia colombiana, y desde entonces la gente en nuestra cultura popular dice: vamos a tomarnos unas polas. Con esta información, en resumen de nuestra investigación, esperamos que haya sido de su agrado, y esperamos que nos volvamos a encontrar en otros espacios o en algún momento para responder sus preguntas y sugerencias. Un fuerte abrazo y doy la palabra a los profesores del programa de diseño gráfico. Maestro Jairo, muchas gracias. Realmente muy interesante toda esa información, todo ese conocimiento que compartes con nosotros. Por supuesto, el tiempo no nos alcanzó para hacer preguntas, pero sí nos comprometemos a gestionar otro encuentro contigo, porque hay cosas que quedan en el tintero y hay mucha gente interesada en continuar aprendiendo a partir de lo que tú estás investigando. Y por supuesto que lo haremos. Muchas gracias. Y bienvenido nuevamente a la Fundación Universitaria de los Libertadores y a nuestra facultad y nuestro grupo Trampantojo y nuestro grupo de investigación Imago le agradecen totalmente todo lo que pusiste sobre la mesa hoy en día. Gracias. Bueno, y mil perdones por pasarme un poquito, pero bueno.
No, todo muy bien, muchas gracias. A todos quienes nos acompañaron, muchas gracias también. Quedamos pendientes en el WhatsApp, en el chat pueden dejar preguntas. Nos comprometemos después a reunirnos con el profesor Jairo Alfredo y a tratar de solucionar esas preguntas para que sigamos en contacto con esta información tan interesante que nos sirve tanto a artistas como a diseñadores, comunicadores, por supuesto. Muchas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias.